Que Dios les continúe bendiciendo grande y abundantemente en este precioso día. Vamos a iniciar con nuestro discipulado Sembradores de Vida. A través de él vamos entonces a entrar a nuestra primera guía, nuestra primera lección que lleva título El pecado. Vamos a ingresar entonces a nuestro material que ha sido enviado debidamente y vamos a empezar entonces diciendo que según el diccionario, la palabra pecado, cuando por favor encuentren la línea, escriben la palabra pecado, significa transgresión de la ley divina. La teología cristiana implica el desorden y el mal al apartarse el hombre de los designios de Dios. Qué importante es entender que el pecado es ir en contravía de la voluntad de Dios, es hacer todo lo que Dios nos dice que no hagamos. El pecado precisamente es la transgresión, la falla, la falta, el no hacer las cosas que Dios nos ordena que debemos hacer. Veamos el primer punto, el origen del pecado. ¿Cuál es el origen del pecado? Pues bien, el origen del pecado no estuvo en el hombre, sino en el diablo. Lo dice en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 8, la Biblia lo relata de la siguiente manera. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué significa eso entonces? Que precisamente fue introducido, es decir, el pecado sí entró a la humanidad o sí entró al mundo por el hombre. Con él, obviamente, también entró la muerte con su pena. La Biblia dice en Romanos, el capítulo 5, el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa esto? Que el pecado no se originó en el hombre, se originó en Satanás, en el diablo. Él fue el que pecó desde el principio, se ensoberbeció, se enalteció, quiso ser semejante a Dios y por eso Dios lo destituyó del cielo. Vino entonces a introducir el pecado, a dañar la obra maestra de Dios, que era el hombre, y el hombre efectivamente aceptó al tomar una pésima decisión de comer del fruto prohibido, de pecar, de hacer en contra de la voluntad de Dios lo que el Señor le pedía. El pecado, entonces, original, que lo hemos escuchado en muchas ocasiones, es un término teológico que puede ser usado para describir el hecho de que todos los seres humanos, todos, han heredado una naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva, que cayeron en el pecado por su transgresión. Es decir, que cuando hablamos del pecado original no significa que nacemos siendo pecadores, sino que nacemos con la tendencia a pecar. Y aquí cabría una pregunta, ¿un bebé que muere y no alcanza a ser bautizado como lo explica la iglesia tradicional, entonces se condena? No, la Biblia no habla de bautismo para niños y más adelante en otra guía hablaremos acerca del bautismo. La Biblia sí habla de que todos nacemos con tendencia al pecado, a hacer las cosas mal. Pero si un bebé nace en inocencia y por cuya inocencia vive, así mismo entonces no es culpado de pecado. ¿Qué significa eso? Que el niño aún no tiene conciencia de lo que está haciendo, si está haciendo bien o está haciendo mal. Por tal razón no hay pecado en él. Cuando ya el niño toma conciencia, que empieza a entender lo que está bien y lo que está mal, a partir de ese momento ya es responsable ante Dios por sus hechos o por sus acciones. Obviamente, el pecado entra a la humanidad por Adán y Eva. ¿Y en qué momento por Adán y Eva? Cuando ellos deciden pecar. Y el pecado de Adán y Eva no estuvo en el sexo, porque ellos eran una pareja de esposos casados por Dios. El pecado estuvo porque Dios les había dicho que no comieran del fruto prohibido y Eva y Adán comieron de ese fruto, transgredieron la ley de Dios, desobedecieron la orden que Dios les había entregado. Por ese motivo, entonces Dios los castiga, los destituye de allí. Quiere decir que a partir de ese momento toda la raza humana nacemos con la tendencia a pecar. No nacemos con pecado ni tenemos que ser bautizados para que nos quite nada. Simplemente nacemos con esa tendencia a pecar. El punto número 2, la universalidad del pecado. Es evidente que el hombre posee una naturaleza heredada que lo inclina hacia el pecado. Lo dice Salmos capítulo 51, versículo 7. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 58:3 dice la palabra: se apartaron los impíos desde la matriz,
se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Qué significa entonces esto? Que todos nosotros nacemos con esa tendencia a pecar, a fallar, a hacer las cosas mal, a inclinarnos hacia lo que no está bien delante de Dios. Todo nuestro ser está contaminado por el mal. Nuestros pensamientos, acciones, palabras, sentimientos y voluntad. Y lo manifiesta Mateo 5:19, Gálatas 5:19 y 21 y Romanos capítulo 7, versículo 14 al 23. Veamos lo que dice la Biblia. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Gálatas 5:19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. También entonces podemos describir que el no hacer la voluntad de Dios, el ir en contravía de la voluntad de Dios, nos priva de la oportunidad de una eternidad con Él. No existe un solo ser humano que sea justo ante Dios. Lo dice Proverbios 29, Eclesiastés 7:20 y Isaías 53:6. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Lo dice también Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué significa esto? Que con la sola aparición, con el solo hecho de que Cristo hubiese venido a la tierra, con la sola excepción de aquel que apareció para quitar el pecado, a quien conocemos como Cristo, es que nosotros podemos ser limpios de pecado. ¿Qué significa entonces? No hay nadie justo. Todos, absolutamente todos, somos pecadores. Todos somos injustos. Solamente Jesús fue justo y se presentó precisamente ante la cruz para manifestar esa justicia y traer perdón para nosotros. Lo dice la Biblia en Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Se está refiriendo a la persona de Jesús. Todos, absolutamente todos, somos pecadores, excepto Jesús, y precisamente por Él. Por eso es que Él se presenta ante la cruz y a través de Él hallamos nosotros el perdón de nuestros pecados. En el punto número 3, la condenación del pecado. Esa condenación, el castigo de ese pecado, definitivamente es inevitable y terrible. Según la ley, la paga del pecado definitivamente es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice la Biblia: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa esto? Que tú y yo estamos supeditados al pecado en nuestra vida. Estamos llenos de pecado y de maldad en nosotros, y que la única condena que merecemos es la muerte. La palabra muerte significa separación. Cuando una persona muere físicamente, se separa su cuerpo de su alma y de su espíritu. El cuerpo regresa a la tierra, polvo eres y al polvo volverás. El espíritu regresa a Dios que lo dio, y es el alma la que se debate entre salvación y condenación. ¿De qué depende eso? ¿Es que Dios? No depende de Dios, tampoco depende de Satanás. Depende única y exclusivamente de la decisión del ser humano. Siempre la última palabra la toma el ser humano. Es el último quien toma la decisión. Esta muerte y obviamente juicio se extiende a todos los hombres, por cuanto todos, escúchalo bien, todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa eso?
que tú y yo somos pecadores, somos malvados y para eso necesitamos de Jesucristo. Esa condenación quiere decir que el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. En Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Al Jesús morir en la cruz, nos entregó algo tan bonito que se llama el perdón de pecados, pero gracias a Él es que nosotros revivimos o resucitamos. Le es necesario entonces nacer de nuevo. Cuando tú y yo, como seres humanos, venimos a la presencia de Dios, necesitamos nacer de nuevo para entrar en comunión precisamente con Dios. Pues las iniquidades, el pecado, la maldad, las malas obras, las cosas que no están bien del hombre, hacen una separación, muerte, entre él y Dios, entre el ser humano y Dios. Dice la Biblia en Isaías 59:2, nos manifiesta la palabra del Señor. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Precisamente lo que está manifestando es la separación que existe entre Dios y el hombre, y que gracias a Cristo es que nosotros nos podemos acercar. Dios juzgará pronto a todos, absolutamente a todos los pecadores. Y todas sus acciones, incluso las más ocultas, serán castigadas por él. Eclesiastés capítulo 12 dice la palabra del Señor, nos manifiesta precisamente esto, que acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué significa eso? Que para Dios no hay nada oculto. Él lo conoce todo, lo sabe todo. Por eso es que la condenación del pecado definitivamente es la muerte. Punto número 4. Jesús fue hecho pecador por nosotros. Una expresión así nos llena. Es algo maravilloso y excepcional saber que hubo alguien perfecto, justo, llamado Jesús, que padeció por nosotros. Es decir, que tú y yo éramos los que debiésemos haber estado en esa cruz, pero por su amor y su misericordia es que tú y yo podemos aclamar la salvación. Segunda de los Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Qué significa este versículo? Que Jesús, sin haber conocido pecado, muere por los pecadores. ¿Para qué? Para presentarnos justos delante de Dios. Significa que Jesucristo llevó esa condena, esa falta sobre nosotros. Cristo no solamente tomó en sí en la cruz todos los pecados del mundo como nuestro sustituto. ¿Qué palabra más hermosa? ¿Qué significa esto? Que eras tú y soy yo quienes debimos haber estado en la cruz, o quienes debemos ser condenados por el pecado y por las malas acciones. Sin embargo, fue Él el que se presentó como nuestro sustituto. ¿Qué hizo Él? No, miren, no lo condenen a Él, no lo maten a Él, déjenme a mí, mátenme a mí, que es suficiente. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Precisamente Isaías capítulo 53 versículos 5 y 6 nos lo manifiesta. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, Cristo, nuestro abogado, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué significa eso? Que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz y por su sangre, es que tú y yo podemos ser limpios y libres de pecado. Todas aquellas cosas que nosotros hacemos, podemos traerlas a la presencia de Jesús y ser lavados por la sangre de Jesús, y de esa manera poder ser nosotros presentados justos. Además de ser nuestro sustituto, sino que además vino a ser a los ojos de Dios como la expresión misma del pecado ante Dios, hecho pecador por nosotros. Somos nosotros quienes debimos haber pagado esa condena. Sin embargo, su amor y su misericordia se nos muestra evidentemente y nos permite entenderlo. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En la jurisdicción judía o en la ley judía, quien moría en una cruz era un ser considerado maldito, era uno de los peores criminales que se pudieran encontrar.
Jesús se presenta como un gran criminal, siendo inocente, siendo totalmente puro y limpio de pecado. Se presenta como un criminal, como lo peor, precisamente para morir por cada uno de nosotros en esta humanidad. El perdón de pecados, punto número 5. El perdón ha quedado adquirido por Cristo para aquel que acepte su sacrificio en la cruz. Si queremos que nuestros pecados sean perdonados, tenemos que aceptar lo que Jesús hizo en la cruz, porque a través del derramamiento de sangre es que había limpieza de pecado. En el Antiguo Testamento, cuando la gente se acercaba a Dios para que fueran perdonados sus pecados, debían presentar una oveja, un cordero especialmente. Tenía que ser perfecto, tenía que ser el más hermoso y presentarlo. El sacerdote lo sacrificaba y en el derramamiento de sangre era que había perdón de pecados. Ahora Cristo se presenta como el Cordero de Dios, es decir, que Él toma el lugar de esa oveja, es sacrificado, su sangre es rociada y a través de ella es que tú y yo tenemos el perdón de nuestros pecados. El Cordero de Dios ha quitado el pecado del mundo. La Biblia lo registra en Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa entonces? Que el perdón de nosotros está en Jesús y es a través de su sangre. Él abolió, Él quitó, Él abandonó el pecado por su único sacrificio. Su sangre nos purifica de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué bonita expresión y qué bonita palabra para nosotros. ¿Qué significa eso? Que todo aquel que cree y acepta a Cristo tiene remisión, tiene perdón de pecados. ¿Qué necesitamos hacer? Creer y aceptar. Creer y aceptar. No basta simplemente con creer, tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz y evidentemente pues aceptar de que somos pecadores y que hemos fallado delante de Dios. Mateo capítulo 26 versículo 28 dice: porque este es en mi sangre el nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces nuestro perdón está en la sangre de Jesús. Es a través de la sangre de Cristo que tú y yo tenemos el perdón de pecados, que tú y yo adquirimos esa facilidad de podernos acercar a Él. Pero necesariamente aquí, ¿qué necesitamos? Punto número 6. Necesitamos la convicción del pecado. Es una de las mayores gracias que el Señor nos puede conceder. En efecto, se trata de la llave que da acceso a todas las demás. Esta convicción solo es producida por el Espíritu Santo. Veamos qué dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Se está refiriendo a la venida del Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces esta parte? De que tú y yo tenemos que estar convencidos de que somos pecadores, de que hacemos las cosas mal, de que hacemos las cosas incorrectas delante de Dios y que necesitamos de ese perdón de pecados. Esta convicción solamente la produce el Espíritu Santo. No es por nuestros medios, no es por lo que yo haga o deje de hacer. Es por la misericordia de Dios y porque el Espíritu Santo a ti te convence. En tu mente tienes algo que se llama conciencia, que es una porción de Dios en tu vida, que te dice lo que está bien y lo que está mal, aun cuando tú no sepas si está bien o está mal. Tú dices, no, esto no es como que no me siento. Precisamente es la convicción del pecado. Para nosotros ser justificados, el hombre debe ante todo ser consciente de su necesidad. Si confesamos nuestros pecados y de esa manera nos limpiamos de toda maldad. Qué importante es esto. Que nosotros, si queremos ser perdonados nuestros pecados, pues tenemos que ser conscientes de que necesitamos ese perdón, de que estamos haciendo las cosas mal y que obviamente Dios está desagradado con nuestra actitud. Pero si confesamos nuestros pecados y nos limpiamos de toda esa maldad, muy seguramente seremos justificados por Él. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, escucha bien, de toda maldad. Qué importante es esta parte. Las personas no arrepentidas debieran precisamente prestar una fuerte atención a la solemne advertencia de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia en Números capítulo 23? Veamos la advertencia del Señor. Dice la palabra: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿A qué se refiere esto? Precisamente al juicio. Viene o vendría el juicio sobre nosotros.
Qué importante es entonces estar totalmente convencidos y saber de que Dios nos perdonó de todo pecado, de toda maldad y de toda transgresión. Recuerda, repasemos. Número 1. El pecado no se originó en el hombre sino en Satanás, pero sí entra a la humanidad a través de Adán y Eva. Todos, número 2, todos somos absolutamente pecadores a excepción de Jesucristo. Sin embargo, recuerda que el pecado tiene su condena. La condena por el pecado es la muerte, significa la separación total de Dios. Pero para eso fue que Cristo se hizo pecador por nosotros. Vino a esta tierra a morir por los hombres para establecer un lazo de comunión entre Dios y el hombre y de esa manera podernos acercar a Él. Para eso es importante entonces que a través del perdón de pecados, que necesitamos hacer dos cosas fundamentales: creer y aceptar. Eso es clave si queremos ser perdonados nuestros pecados. Y evidentemente tú y yo tenemos que ser conscientes y estar convencidos de la necesidad imperiosa que tenemos todos los días de presentarnos aceptables delante de Dios. Por eso les invito para que sigan adelante en este tiempo de discipulado con la siguiente lección, que es la número 2. Dentro de la próxima semana la estaremos viendo con el tema la salvación. Que Dios te continúe bendiciendo.